Saludos, gente bonita que está escuchando y me encuentro feliz porque arrancamos el estudio número 6 del libro de Efesios, donde vamos a ver el versículo 15 y 16 del capítulo 1. Y esto es un poco repetitivo, lo he estado mencionando parte. No completo, pero sí la primera parte de cada introducción. Casi que repito lo mismo, o al repetir lo esencial de la doctrina del libro, pues obviamente lo único que va a cambiar es el enfoque más específico de acuerdo a los versículos que vamos llevando. Vale, entonces este estudio se titula Elegir los cristianos en mi vida. Y vamos a hablar un poco de compañerismo. Si se dan cuenta, hemos visto de alguna forma la persona de Dios Padre, cómo influye, afecta nuestra vida de tal forma que podemos elegir a Dios y tener una relación con Él. Y también vimos la obra de lo que pasa cuando Jesús está en nuestra vida. Es Él en nosotros, y después vamos a estar comenzando a lo que pasa ahora nosotros en Él. Y vimos ahí la obra del Espíritu Santo y nosotros desde el principio que estamos en el Padre, y luego que Jesús está en nosotros y el Espíritu Santo obra en nosotros para nosotros estar también en Él. Pues llegamos a este punto donde vamos a ver que necesitamos otros cristianos, primero que nada cristianos, para tener compañerismo, pero también el elegir a los cristianos en mi vida tiene que ser como resultado de mi relación con Dios, y a la misma vez esto va a llevar dos cosas a cabo. Uno es prácticamente tener un compañerismo bíblico, que es ver cómo Dios obra en la vida de otros, de tal forma que eso me anime y me nutra. Y a la misma vez vamos a ver que nosotros podemos influenciar, ayudar, apoyar, orar y muchas cosas en otros. Tanto de alguna forma recibimos bendición de parte de otros cristianos, y a la misma vez en nuestro crecimiento podemos crecer más al estar compartiendo lo que Jesús, Dios Padre, Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, y a la misma vez serle de bendición a otros. Prácticamente eso es lo que vamos a empezar a ver, y en este punto vamos a ver algo de la oración, pero antes de entrar vamos a tocar la doctrina del libro, y quiero empezar leyendo Efesios 1, 15 y 16, que dice: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ok, ahora sí voy a entrar primero que nada a la historia del libro. Bueno, ok. Ahora sí que se cree que esta carta de los Efesios fue escrita por Pablo, él estando en Roma en su primer encarcelamiento de Pablo, y fue probablemente entre el 60 y 63 después de Cristo. Entonces esta ciudad, primero vamos a checar el entorno de la ciudad griega de Éfeso, donde fue fundada al menos 1300 años antes de Cristo, y en el siglo I de esta era cristiana
se había convertido en la ciudad portuaria más importante de la provincia romana de Asia Menor, y esto abarca la parte occidental de la actual Turquía. Éfeso está o estuvo en lo que ahora es Turquía, que hay muchas, ahora sí que construcciones y edificaciones con todo el estilo romano, y pues ya son, ahora sí que monumentos históricos. Ya muchos están en ruinas, otros quedan solamente partes, pero podemos ver como dibujos históricos de varias, ahora sí que construcciones arquitectónicas muy muy bonitas, porque fue un importante centro religioso, cultural y comercial. Y Artemisa era la principal atracción, pero aquí va lo importante. Fíjense que se conjuraban documentos, o más bien se conjuraban y documentaban toda clase de libros de magia y hechicería, que con el tiempo, por todo este proceso de documentación, donde pues sí se tenía mucha, bueno, realmente en este tiempo eran rollos, se tenían muchos rollos donde documentaban todos estos procesos de tanto espiritismo, hechicería, brujería, o sea, todo esto de magia negra, ocultismo, todo de estos hechos demoníacos que sí habían mucho en este tiempo, y sobre todo con la conexión que se tiene con Asia, la parte de Asia y África, de otras naciones que sí son muy dadas a tener, aún a la fecha del día de hoy, a tener varios eventos muy muy oscuros, tanto de rituales que se ven hoy en día, y que hay cosas un poco sobrenaturales, y hay incluso hay evidencia en YouTube. Puedes ver ahí rituales y cosas, y algo de documentación. Pero bueno, regresando a Efesios, pues aquí era donde ahora sí que se documentaba, y se tenía muchos libros que para estos tiempos eran rollos gigantes. Y es bien importante este tipo de cultura, porque sobre esta cultura, lo que hace Pablo en este libro de Efesios prácticamente es también documentar en una carta todo el proceso de desde que recibes a Cristo hasta llegar a convertirte en una obra perfecta, a la estatura de la plenitud de Cristo, para guerrear como, ahora sí, todo un soldado de Dios perfecto para la buena obra. Y qué loco que en esta carta no atribuye ningún problema, no está hablando de pecados en específico, completamente diferente que incluso varios teólogos eruditos y así como grupos y asociaciones se han dado la tarea de investigar, tanto que creen o dudan de que realmente Pablo haya sido el autor. Pero pues lo que es obvio, y por algo está así. Vale, nosotros sí creemos que Pablo lo escribió, y claro que es, yo creo que en mi caso, evidente de la estructura, que él lo escribió no por su estructura, sino por lo que Pablo estuvo haciendo en esta área. Y aquí es donde Pablo establece, en Éfeso, eh, ahora sí que su cuartel general, para de ahí conquistar toda Asia. Incluso se dice que era un paso bien importante, que toda Asia tenía que pasar por ahí, y se dice que ahora sí que conquistó toda Asia a través de este lugar, y es donde más tiempo se quedó. Y
pudo compartir mucho el evangelio y además dejar ahí discípulos y hizo la obra tremendamente. Aquí Éfeso queda como uno de los más grandes libros donde establece el proceso completo. Ahora sí que para desde ser un creyente y aplicarlo en nuestra vida para llegar a ser. Ahora sí lo que Dios quiere que seamos, que es llegar a la semejanza de Jesús, a su altura, a su nivel. Vale, entonces, con esto en mente, esta es la doctrina prácticamente. Y hablando de que, ahora sí que Dios hablando a Juan, en Apocalipsis establece ahí uno de los peores problemas que habían, ahora sí que acontecido para los creyentes. Y les pasa a ellos en Éfeso, donde Dios les reclama que han dejado su primer amor, hablando de que su primer amor debe ser Dios, antes que cualquier otra cosa, y ellos habían caído. Fíjate que les dice, o sea, checa desde dónde has caído, arrepiéntete, y luego ya les da palabras más de, o sea, como recompensa para los que no solamente no han caído, sino que también para los que cayeron y se arrepientan y puedan no solamente regresar al camino, sino recibir ahí recompensa. Vale, entonces con esta doctrina podemos llegar a un reto de todo libro. Todo libro te va a retar en este aspecto. Primero que nada, ahora sí que está un reto grande, que es estar dispuestos a llevar todo el proceso de crecimiento hasta la altura de la plenitud de Cristo. ¿Estás dispuesto a llevar el proceso? Es un proceso de toda la vida cristiana. Sin embargo, de alguna forma podemos llegar al punto de ser semejantes en los sufrimientos de Dios para la guerra espiritual y hacer mucha bendición y mucho bien para la obra de Dios. Entonces ahí está, primero que nada, el reto de todo libro, de comprometerse a llevar todo el proceso para crecer, de discipularse todo y llegar a la altura de la plenitud de Cristo. Entonces vas a disponerte, o una vez que empiece tu transformación y perfección espiritual, te vas a rendir ante cualquier ataque fuerte del diablo o sus engaños o la tentación. Ahí está el reto. Y voy a entrar a la parte, hablando de alguna forma históricamente, de lo que está pasando aquí cuando Pablo está escribiendo eso. No le voy a dar tanta, ahora sí que atención a que Pablo está en la cárcel. En teoría debería estar sufriendo, es una víctima. No solamente lo han latigado, castigado con vara, le ha llovido de todos lados. Sin embargo, él está gozoso porque puede compartir la palabra de Dios, y lo hace estando en varias cárceles diferentes. O sea, prácticamente fue ahora sí que encarcelado como 3 veces. No recuerdo bien, pero la última pues fue la más fea, que él ya estaba para morir. Y lo dice en otra carta que le escribe a Timoteo. Pero bueno, es otro cuento. Está muy padre, pero imagínense, a lo que voy es que imagínense, en el dolor Pablo está gozoso. Entonces tenemos aquí Pablo bien bendecido a pesar de donde estaba él, y por lo que dice la carta, él estaba bendecido por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Él en su vida él había elegido a Dios, a conocerle y permitir que el Hijo obrara en su vida de tal forma que lo podemos ver en Hechos 9, cómo comenzó su transformación y cómo fue
ahora cómo fue su llamado y su encuentro. Ahora sí que esto fue un evento sobrenatural donde Jesús se le aparece y le dice, ¿qué onda, Pablo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Prácticamente llega Jesús a ponerle no solamente un alto, porque él tenía el corazón dispuesto para servir a Dios, pero pues lo estaba haciendo tan mal, que se había convertido en un perfecto instrumento del diablo que torturaba a cristianos, a los cristianos los torturaba al punto de que los cristianos blasfemaran, negaran a Cristo, y dice que asolaba las iglesias. O sea, en un destructor de iglesias, este instrumento del diablo, completamente creyendo, engañado en servir a Dios, y nada. Llega a su conversión completa. Ahora sí lo que le pasa es que hay poco a poco hay secuelas de sus malas decisiones, y cómo Jesús, su llamamiento, al final de cuentas, lo deja con problemas de la vista, tanto que 2 Corintios nos dice ahí que él que no ve bien y que le pide a Dios que lo sane, y Dios le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y así, ¿no? Y entonces Pablo entiende toda la bendición que estaba recibiendo y lo dice ahí. Yo estoy recibiendo mucho porque Dios me está dando la revelación de la palabra, y por eso él escribe casi todo el Antiguo Testamento. Hablando no en porción, pero sí en cantidad de libros y de importancia de tanto de lo que hizo como apóstol, maestro y profeta, como lo que dejó en la Biblia, que hasta la fecha nos deja un gigantísimo reto. Y aquí este es uno de los libros que dices, Pablo lo dejó con un énfasis en todo lo que hizo en Efeso. Prácticamente aquí lo está plasmando, y hasta la fecha lo podemos seguir para nosotros tener un crecimiento bien interesante. Y entrando a los versículos, Pablo está diciendo que él escucha de los efesios, de su amor que ellos tienen para los santos, o sea, para otros cristianos. Y dice Pablo, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Que esto es la primera parte, entrando en ser una bendición, orando por los demás en general. Pero dos cosas que tenemos que mencionar para aprender es, primero que nada, muchos de los efesios que él está hablando y que está orando por ellos son sus discípulos y sus hijos espirituales. Él los evangelizó, y muchos él los preparó para que estén en la obra. Y mucha gente que, aunque esté en la banca, pues prácticamente han sido discípulos de Pablo. Y aquí no lo especifica, porque la primera enseñanza que podemos ver aquí es dar gracias a Dios por la vida de otros cristianos, por su amor y su obra que están dando a las iglesias, de lo que escuchamos de otros, pero principalmente de nuestros cristianos que están cerca de nosotros, que damos gracias porque están siendo bendición. Por ejemplo, un discipulador, un maestro, un pastor que está haciendo bendición a tu vida. Hay que dar gracias por estas personas que son bendición, pero no lo especifica, no especifica ningún rango. Por lo tanto, también debemos de dar gracias por los que están a nuestro alrededor, que nos están oyendo, que nos están ahora sí que cerca de nosotros, recibiendo bendición en nosotros. O sea, que nosotros les prediquemos y les enseñemos, debemos de dar gracias a Dios. Tanto los que nos enseñan, tanto a los que enseñamos. Si tú estás discipulando y enseñando, tienes que dar gracias por esos que están ahí
y los que están, si se dan cuenta, podemos ver como 3 niveles. Los que están en nuestro nivel, que comparten con nosotros la misma fe, los que nos enseñan que están arriba como que han crecido más en la fe y nos enseñan el camino, y los que están abajo a los que les enseñamos. Todos entran, aunque Pablo obviamente sabemos que él era el papá de todos estos creyentes de Éfeso. No lo menciona porque gracias debemos de dar por todos, y sobre todo si tenemos discípulos y los discípulos tienen discípulos, pues también hay que dar gracias por ellos y estar orando. Prácticamente ese es el tema general, iniciando que tenemos que elegir a los cristianos en nuestra vida. Así que debemos ser bendición. Pero, ¿cómo lo vamos a aplicar un poco más? Ahora sí que específico. Pablo era animado, motivado por otros cristianos al escuchar de su fe y de su amor. Así que él daba gracias a Dios por ellos, oraba por ellos. Entonces, ahí va una pregunta que entra un poco el reto. ¿Cuál es la influencia que tienen otros cristianos en nosotros? Y luego, ¿cuál es la influencia que tienen otros cristianos de nosotros? Entonces, ¿será buena? ¿Será mala? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Hay muchos cristianos que solo están sentados, que son estatuas en la iglesia y que están escuchando, pero es como si no escucharan. Así que ahí va el reto. ¿Estás recibiendo la bendición? Este es el punto. ¿Estás recibiendo la bendición? ¿Estás dejándote influenciar por otros cristianos? Y luego, ¿estás siendo influencia en otros cristianos? Es que todo va en eso. El chiste es tener un correcto enfoque, una correcta motivación y servir a otros cristianos, empezando con oración, que eso ya lo vamos a aterrizar en el primer punto y en los siguientes estudios que vamos a ver, pero está el reto. Primero que nada, ¿qué tanto bendición estás recibiendo de otros cristianos? Y después, ¿qué tanto estás haciendo de bendición en otros cristianos? Si no estás haciendo de bendición, si no estás haciendo buena influencia, es que eres mala influencia. Si no estás haciendo nada, eres mala influencia. Si ya tienes mucho tiempo en una iglesia, no estás creciendo y no estás enseñando y compartiendo lo que Dios hace en tu vida, es porque no tienes una relación con Dios, y es porque si no tienes una relación con Dios, Dios no está haciendo nada, y así que tú estás parado como una estatua, perdón. Así que ahí está el reto. Vas a ser de los cristianos reales que reciben bendición y la comparten, empezando orando por otros, o eres un cristiano malo e infiel. Ahí está el reto y vamos a pasar al punto número 1.